Una sociedad completa de luto. Los padres que hoy lloramos un final fatídico que pudo evitarse, sí, absolutamente. Pero ¿dónde se muestra esta delgada línea que divide a la culpa y al dolo? Nadie puede ser considerado capaz de provocar u ocasionar un accidente tan lamentable, que termine con una vida de un angelito que apenas comenzaba a vivir. No puede ser un acto negligente o inobservante el motivo para imputar a personas sin el debido proceso previo. ¿Hasta qué punto esta negligencia en el desarrollo de la profesión de la docencia puede ser considerada un delito sin bemoles ni aspectos necesarios a analizar? ¿Qué pasa con la justicia que imparten los medios a través de acusaciones e imputaciones en redes sociales que solo terminan con la triste estadística de varias familias en desgracia? Los padres del niño fallecido, los padres del niño lesionado, la docente y su familia, así como algunas personas del cuerpo docente del colegio. Y si hablamos de los efectos trágicos del bullying sobre niños y adolescentes de estas instituciones, ¿hasta dónde es responsable penalmente la institución y el docente que presencia este tipo de actitudes de estos niños acosadores y no logra evitar estos trágicos finales? Definitivamente Venezuela está de luto. A todos nos trastocó este lamentable y triste hecho que solo requiere de reflexionar sobre muchos aspectos y tratar de no adoptar posiciones de juzgamiento ante unos hechos desafortunados que desencadenaron en el luto de la sociedad de padres en nuestro país. Acompáñanos a conocer sobre las distintas ópticas jurídicas de estas imputaciones y las responsabilidades penales correspondientes, así como el rol del docente ante estos hechos. En la producción de este programa, Legalis, consultores jurídicos. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución, 57.944. Productor nacional independiente, número 31.384. E impreabogado, 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Y es que vamos a empezar hablando un poquito de lo que en términos legales resulta el basamento o el fundamento del tema que escogimos para el día de hoy. Muy a propósito de hechos lamentables que se suscitaron en la semana en el Colegio Humboldt de Caracas, cuando dos niños caen de una claraboya a una altura más o menos de 7 metros y uno de ellos pierde la vida mientras el otro se encuentra todavía en un estado grave de salud. Realmente lamentable. Creo que nadie en la vida quiere que esto suceda. Nadie puede decir que hubo de alguna manera un dolo o una culpa malintencionada sobre algún aspecto a considerar dentro de este accidente, de este fatídico accidente. Además que en días pasados también pudimos ver en las redes sociales cómo un niño, también un adolescente en Caracas, se lanzó a los rieles del metro por estar acosado de bullying. Y según lo que establecía la información dada, que a veces quiero decir también y quiero comentarlo con mucha seriedad, y es que no siempre son las informaciones adecuadas, porque cuando estuve leyendo sobre el caso del niño del Humboldt se decían tantas cosas. Había gente que hablaba que era de un piso 7, luego no, son 7 metros, no, es un piso 3. Realmente hay que revisar muy bien la información que leemos a través de redes sociales, porque siempre he dicho, el internet soporta todo y son muchas personas con muchísima carencia de valores y de moralidad para a veces llegar y comentar las cosas sin filtro, y eso creo que debería también frenar un poco esta situación. El niño que se lanzó a los rieles del metro dejó una carta donde por supuesto no la hemos visto ni hemos podido constatar, pero según informaciones se comentaba de que el niño era víctima de acoso escolar, el bullying, y que este bullying era realizado incluso hasta por sus docentes, que es la parte terrible del comentario como tal, ¿no? El niño tenía Asperger, tenía la condición de Asperger, y creo que
Ahí más o menos donde va el tema a tratar el día de hoy. Para eso tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a discernir sobre esto. No sin antes, yo quería nombrar a la Ley Orgánica de Educación vigente y el artículo 5, que establece que los miembros del personal docente incurren en una falta grave en los siguientes casos. Y habla del literal B, cuando dice por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo. Existe dentro de la Ley Orgánica de Educación la señalización de la falta grave cuando se manifiesta una negligencia en el ejercicio del cargo que éste ocupa dentro de un plantel, institución o centro educativo, ¿no? El Código Penal al respecto, que es lo más que podemos relacionar con la imputación realizada, ya el doctor invitado el día de hoy me irá más o menos aclarando las dudas sobre esto porque es su especialidad. El artículo 409 del Código Penal dice que el que por haber obrado con imprudencia, negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Este artículo tiene unas implicaciones legales importantes y es por lo que hemos visto en las redes sociales a través de la cuenta del Ministerio Público y del fiscal general Tarek William Saab, cuando dice que serán imputados el cuerpo docente de este colegio, al igual que el tema del caso del bullying, por homicidio culposo. Quería comentarles lo que establece la LOGNA, que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 91, que habla del deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Este artículo, entre todo lo que versa, habla de que se debe denunciar o comunicar la información que tengan a disposición sobre el caso a padres, representantes o responsables cuando algún aspecto en particular de estas instituciones puedan amenazar o violar el derecho a la vida, integridad y salud del niño. Bien, ante todo es importante presté bien atención, por supuesto, y todos los radioescuchas han debido de prestar atención al inicio del programa cuando tú hablabas sobre algunos elementos pues que se utilizan en la dogmática penal, como es la culpa consciente, la culpa como tal, la responsabilidad penal, la culpabilidad y por supuesto el dolo y su clasificación. Es importante y voy a permitirme esta mañana cuando me levanté, lo primero que hice fue esto, pues siempre preparo mis clases, aunque esto no es una clase como tal. Pero sírveme mucho, porque sí, la por gente supuesto que lo escucha quiere eso, entender el derecho que a veces no lo entiende la persona que no lo estudia. Voy a permitirme leer el artículo 61 del Código Penal porque aquí están las respuestas de todo. El artículo 61 del Código Penal señala lo siguiente: nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Voy a repetir: excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurre en falta responde de su propia acción u omisión, aunque no se encuentre que haya querido cometer una infracción de la ley. Es decir, trayendo a colación también este aforismo legal, el principio sed lex dura ley, que dura es la ley, pero es la ley. Es decir, tú no tienes la intención dolosa criminal de cometer ningún ilícito penal, pero si la conducta tuya realizada o dejaste de realizar una actividad, dejaste de cumplir con un deber, eso te puede ocasionar responsabilidades penales. Cuando ustedes estudian la carrera como tal, tienen, como dice el doctor Omar Flores, un reglamento disciplinario donde se establece el cuidado de estos niños. ¿Qué cosas especiales les piden aportar a la persona que trata a niños de esta edad, que son más inquietos, que a veces tienes que estar más pendiente de ellos, cuando estás estudiando? O sea, ¿lo ven ustedes en como una especialidad? Más que todo se ve en una materia del pregrado, que habla pues todas de estas acciones legales.
pero más allá de la universidad es el rol cuando empiezas a ejercer. Ujú. Lo que es la práctica docente es lo que te hace ver los peligros que pueden correr los niñitos en un centro de educación inicial, en una escuela, en un liceo. Ya uno con la experiencia empieza a ver que puede ser riesgoso para ellos. Y más allá de eso, creo que lo importante es tener el control de los niños en todo momento. Ujú. Los niños pequeños, los niños de educación inicial son, como lo acabas de decir, aparte de que son inquietos, quieren tocar todo, quieren jugar Claro. con todo, quieren moverse en todo momento, quieren explorar. Y ahí es donde uno como docente tiene que saber la capacidad que tiene para observar a los niños, para saber dónde están jugando, con qué se están llevando a la boca, qué están manipulando, qué pueden tocar un enchufe, qué riesgo puede tener. Entonces creo que eso es lo más difícil de controlar. Como responsabilizándolo de muchos aspectos. Pero entonces habían normativas de que no podías llamarle la atención a un niño porque te metías en un problema. De que si habían niños que estaban acostumbrados a que no les alzaran la voz, entonces tú sencillamente tampoco podías hacerlo porque ya el otro día tenías a un fiscal de protección en la escuela. Y también estaba el caso, entonces es una manera diferente, porque lo conversábamos ayer en una tertulia familiar, que antes a uno los profesores, los maestros te regañaban y punto, y no pasaba nada, ¿no? Y con eso nadie se traumó. A uno le decían, bueno, estás castigado y... O sea, yo nunca sentí que existía el bullying como tal en estos Exacto. momentos y te regañaban fuerte y tú en el momento te dolía, te preocupaba, pero después todo pasaba. Sin embargo, esta maestra me decía que ese era uno de los casos más particulares donde tenías miedo a reprender o a castigar a un niño que hacía algo indebido para que los otros aprendieran que esto no se podía hacer, en el caso de un accidente, por ejemplo, para evitar un accidente, no estoy hablando propiamente de lo que ocurrió. Y también estaba el caso de que para atender a una plantilla de 30 niños, 35 niños, que así lo establece la ley, muchas veces, hasta 35 niños, muchas veces necesitaban más docentes, pero entonces por otro lado se inspecciona y se vigila cuánto deben cobrar en las matrículas en los colegios para poder tener el permiso de trabajar. Entonces, ¿cómo alcanza para contratar a otros maestros que estén pendientes? Porque son 35 niños en estas edades, donde lo acabas de decir, Nayari, es la gente, los niños más tremendos, inquietos que pueden haber y que hay que controlar de alguna manera. Yo con lo que ella me dijo, y lo dijo con mucho dolor porque dice amar a los niños porque es su esencia, pero tiene parte de razón, son muchos aspectos lo que se deberían de analizar primero antes de imputar, doctor.